Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu poder en la palabra cambia vidas. Te pido, Señor, que nos ayude a entender que a veces necesitamos sacrificarnos y sufrir para que seamos bendecidos. Muéstranos esta en la vida de alma y Amalek, en el nombre de Cristo oro. Amén. Hemos hablado en nuestras clases de testificar, de las preparaciones antes y el llamado para hacerlo. Vimos el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana, amando las personas despreciadas. También vimos el ejemplo de Felipe, siendo guiado por el Espíritu y comenzando a testificar donde Dios ya tenía la preparación hecha en el eunuco por el profeta Isaías. Ahora vemos el ejemplo en el registro de los nefitas de alma entre la gente de América antigua cuando no son deseosos de la palabra de Dios. Primero, cuando una persona quiere testificar a la gente de corazón duro, es una labor en el espíritu contra el príncipe de oscuridad, como dice Efesios capítulo 6. Vemos en el versículo 10 del capítulo 6 de Alma. Ahora bien, Satanás se había apoderado fuertemente de los corazones de la gente de la ciudad de Armonías. Por lo tanto, no quisieron escuchar las palabras de Alma. Entonces ahí vemos la batalla que comienza. Primero, una labor en el espíritu que vemos en el versículo 11. No obstante, Alma se afanó mucho en el espíritu, instando a Dios en ferviente oración. Eso no es como una oración por la comida o antes de una clase. Es unir las fuerzas del ejército del cielo. Es llamar a la profundidad del corazón el amor de Dios para las almas perdidas. Es entender dónde está la atadura que previene a la gente de escuchar, debajo de cuál espíritu están, del orgullo, de miedo, de drogas, de mentiras, de culpa. De ahí pedir del cielo el poder de desatar y liberar para que puedan escuchar la palabra y tenga raíz. Nota que dice en este versículo ferviente oración. Hay intensidad. Hay un entrego de oración con la mente involucrada en pensar y el oído espiritual afinado de escuchar la dirección del Espíritu en que orar. Es recibir el amor de Dios para la gente, no nuestro propio amor. Es entender el peligro en que ellos están y la necesidad del cambio de parecer. Es como la oración de Ana cuando no tenía bebé, o la oración de David antes de pelear con Goliat, o la oración de Daniel en el foso de los leones, o la oración de Pedro en la cárcel cuando iba a ser matado el día siguiente y la iglesia estaba orando por él durante la noche. Piensa en la oración de Cristo antes del Calvario cuando derramó sudor como gotas de sangre, o en el desierto antes de comenzar su ministerio cuando ayunó por 40 días. Este es un trabajo. Oración ferviente es trabajar, dando mucha energía y dedicación sobre mucho tiempo para desatar el espíritu malo en los demás y poder hacerles llegar la palabra. Muchas veces se necesita el ayuno para purificar y afinar nuestro espíritu y testificar al cielo de la profundidad de nuestro deseo. Así hizo Alma. Vemos en el versículo 34 que Alma testifica: yo estaba hambriento, habiendo ayunado muchos días. El ayuno es necesario y de mucha bendición. Lo han hecho todos los profetas y apóstoles anteriores. Sabemos que Moisés y Elías lo hicieron al extremo por dirección de Dios por 40 días. Pablo lo hizo. Cristo nos enseña en Mateo capítulo 6, cuando ayunéis, no sean caso. Lo haces con dirección del Espíritu y conociendo tu propio cuerpo y las limitaciones de tu propia salud. Todos los cuerpos no son iguales y el método de ayunar puede variar, pero el sacrificio al Señor es bendecido. Ahora, con oración y ayuno viene la meta de la oración, la petición a Dios, porque la obra es de Él. El poder de convertir, de inspirar, de profetizar, de discernir, de sanar, de proteger, de encontrar el momento oportuno, de penetrar el alma de la gente viene de Dios, no de nosotros. Por eso es importante que el cielo sepa que entendemos nosotros que dependemos de Él, no de nuestras propias fuerzas. O sí, entrará el orgullo si pienso que yo lo hice.
Y orando según la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios es el modo de recibir respuesta positiva a la oración. Versículo 11 sigue diciendo, después de estar en ferviente oración, la meta de la oración de Alma fue en dos partes. A. Que Dios derramara su Espíritu sobre la gente de la ciudad. Y B. Que también le concediera el poder bautizarlos para arrepentimiento. Dios sí quiere bendecir, guiar y llevar al arrepentimiento a sus hijos. Oremos así. Las respuestas de Dios muchas veces no son inmediatas, sino con sus preparativos en las vidas de muchas personas para tener la solución y el tiempo perfecto. Fijamos en versículo 16. Al comienzo el pueblo resistió sus palabras, vituperándolo y escupiéndolo, y lo hicieron echar fuera de la ciudad, y él la partió para otro pueblo. En ese momento no vimos la respuesta de Dios, pero en el versículo 17, Alma caminaba agobiada por la tristeza y con el alma tan atribulada y angustiada a causa de la iniquidad de la gente de la ciudad de Amonías. Su tristeza no fue por el dolor de él, no porque no había comido, ni de ser echado afuera, sino por el pecado e iniquidad de ellos, que ellos iban a sufrir juicio. Ese es el amor puro de Dios que trabajaba en el espíritu de Alma y que sí debe trabajar en nosotros. Después vemos cómo Dios arregló su respuesta. En el versículo 18 vemos un ángel del Señor le apareció a Alma, y el versículo 20 dice que fue enviado para mandarlo que retornaras a la ciudad de Amonías a predicar otra vez a la gente de la ciudad en advertencia. Pero si vuelve, ¿cuál será la diferencia? Número 1, porque el llamado viene de Dios a regresar. Así es segura, entonces es el tiempo de Dios y es su voluntad. Y número 2, Dios tiene preparado un segundo testigo de acompañarlo. El hombre se llama Amalek. Vemos que un ángel le había mandado a recibir a Alma en su casa y luego le mandó a acompañarlo a Alma a predicar. En capítulo 8, versículo 10, vemos el testimonio de Amalek. Dice él, iba yo viajando para visitar a un pariente muy cercano, cuando aquí se me apareció un ángel del Señor y me dijo, Amalek, regresa a tu propia casa, porque darás de comer a un profeta del Señor, un hombre santo, hombre escogido de Dios. Mira cómo Dios preparó el sostén de Alma a través de un ángel hablando a Amalek, que volviera y recibiera a él. Así salieron los dos a predicar por mandato de Dios, y vemos en capítulo 6, versículo 38. Y se adelantó Alma en medio del pueblo y también Amalek, a declararles las palabras de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos la respuesta de Dios a la ferviente oración y ayuno. Estando juntos, Alma y Amalek, en el capítulo 8, versículo 18, dice que la gente se quedó sorprendida, viendo que había más de un testigo que testificaban las cosas que se les acusaba, y además las cosas que habían de venir, según el espíritu de profecía que había en ellos. Vemos la bendición de obedecer, la bendición de estar donde Dios quiere, la bendición de ir 2 en 2, como Cristo mandó a los 70 misioneros en Lucas capítulo 10. El poder del Espíritu Santo llenó sus vidas de poder discernir y profetizar. Esa es la razón que oramos, ayunamos y preparamos fervientemente. Sabemos también en Santiago 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Trayendo el segundo testigo, les llena con el espíritu de profecía y hace gran diferencia en la gente. Ellos comenzaron a predicar con poder. Y vemos en capítulo 9, versículo 10, ahora bien, cuando Alma acabó de hablar estas palabras, tanto más César temblaba en gran manera, cada vez más convencido del poder de Dios. Y estaba convencido también que Alma y Amalek le discernían el alma, pues estaba convencido que conocían los pensamientos e intentos de su corazón. Esto vino por haber preparado sus corazones de recibir el Espíritu Santo. Versículo 32 dice,
Y aconteció que después que hubo dado fin de hablar al pueblo, muchos de ellos creyeron en sus palabras y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras. Dios hizo esta obra por la dedicación, obediencia y sacrificio de sus siervos Alma y Amalek. Pero vino con un precio. Versículo 36 dice: aconteció empero que no lo hicieron, sino que los prendieron y los ataron con fuertes cuerdas y los llevaron ante el juez principal del país. Es lo mismo que pasó con Pedro y Juan en Hechos capítulo 5. Fueron llevados a la ley, echados a la justicia, a la prisión. Y también lo mismo que pasó con Pablo y Silas en Hechos 16. Pero las promesas y bendiciones de Dios se manifiestan según su santa voluntad y poder. Pedro y Juan fueron liberados por un ángel en capítulo 5, 19 de Hechos. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. También por Pablo y Silas en Hechos 16, 26 dice: un terremoto vino de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y tampoco no podemos olvidar que el ángel llegó para liberar a Pedro en Hechos capítulo 10 por las oraciones del pueblo que estaban orando esa noche. De esta misma manera encontramos la bendición de Dios en las vidas de Alma y Amalek, por ser obedientes a la voz de Dios de predicar, y mucha oración, ayuno. Lo mismo les sucedió. Vemos su historia en Alma, capítulo 10, versículos 76 al 79. Dice: y cuando el último les hubo hablado, el poder de Dios vino sobre Alma y Amalek en la cárcel, y se levantaron y pusieron de pie, y Alma clamó diciendo: ¿cuánto tiempo sufriremos estas grandes aflicciones, oh Señor? Oh Señor, danos fuerza según nuestra fe en Cristo para librarnos. Y rompieron las cuerdas con que estaban atados. Y cuando la gente vio eso, se puso a huir, pues temor de destrucción vino sobre ellos. Y aconteció que tan grande era su temor que cayeron al suelo sin poder llegar a la puerta y salir de la prisión. Y la tierra tembló con fuerza, y los muros de la prisión se hundieron en dos, de modo que cayeron al suelo. Y Alma y Amalek salieron de la prisión sin ser lastimados, pues el Señor les había dado poder según la fe de ellos en Cristo. Y al instante salieron de la prisión y quedaban libres de sus ligaduras, y la prisión se había caído al suelo. Dios los protegió, los bendijo, los salvó. En la oración de ellos para que pueda arrepentir la gente, vemos en la vida del hombre Sison, que estaban diciendo que estaba asombrado, que sentía el poder de Dios en la predicación, y se enfermó con ardiente fiebre, causada por las grandes tribulaciones de su espíritu por razón de su iniquidad. Versículo 89. Alma y Amalek le visitaron, y Sison, en su estado humillado y arrepentido, creyó en Cristo para poder ser sanado. Leemos el versículo 99. Entonces Alma clamó al Señor diciendo: oh Señor, Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo conforme a su fe en Cristo. Sison se puso en pie y en un salto y empezó a caminar. Y esto se hizo ante el gran asombro del pueblo, y vino al conocimiento de todo el país de Sidón. Y Alma bautizó a Sison para el Señor, y Sison se puso a predicar al pueblo. Ahí vemos la cadena de bendición del ángel hablando a Alma, hablando a Amalek, juntando los dos, mandándoles a predicar, y Dios tocando la vida de Sison, haciendo que esté enfermo, y después la sanidad por la fe, por haber escuchado y arrepentido. Gloria a Dios. Estas son las bendiciones de ser un instrumento de Dios cuando la gente está de corazón duro. Alma oró para que el Espíritu sea derramado sobre la gente, y así fue. Él oró para bautizar al arrepentimiento del pueblo, y lo hizo.
sufrió grandes pruebas por un pueblo endurecido de corazón, pero el poder de Dios se manifestó. Busquemos modos de también ser preparados, de ser parte de sus bendiciones en estos últimos días, aunque cuando hay gente de corazón duro. Oración, ferviente oración, ayuno y entrega. Hagámoslo para Dios. En nombre de Cristo oro. Amén. Dios te bendiga, hermanos.